Tengan ustedes buenos días. Lo primero que quisiera decir es las disculpas del caso de empezar tan tarde la clase. Hay ocasiones en las que me traiciona la locomoción colectiva. Yo tengo que llegar acá a la oficina en la otra universidad donde trabajo. eh, y se supone que me gustaría empezar la clase a las 8:30, pero a veces me traiciona ese tema del tiempo. Eh, la clase de hoy principalmente es para establecer o renovar ciertos acuerdos que nosotros teníamos antes de la movilización. Entonces quisiera eh, partir por ahí. Lo otro que me gustaría saber es cómo están, pues no les pregunté cómo están. Bien, bien, profe. ¿Y usted? Bien, aquí apurado nomás hoy día, que llegué muy, muy apurado. No es la idea, pero bueno. Mira, voy a compartir pantalla para que veamos esto, que son los acuerdos del curso. Ya, lo primero es que el horario de clases, por tema de la llegada mía, es que vamos a tener que tomar el horario que la universidad establece, que es de 8:30 a 9:30. ¿De acuerdo? Eh, y bueno, los jueves de día 11 sigue siendo ese horario, básicamente porque ahí es mucho más fácil o es mucho más difícil llegar tarde. Y quisiera que recordáramos que los porcentajes de las PEP son 20, 25 y 30, en ese orden, que los talleres de GeoGebra tienen un 10% y que la ayudantía en donde se toman los controles tienen un 15%. ¿Ya? Según la normativa vigente, las evaluaciones tienen una duración de 3 horas asincrónicas, considerando 90 minutos de desarrollo y 90 minutos para resolver problemas de formato. Esto significa que no se reciben evaluaciones fuera del sistema del aula virtual. Eso es súper importante. O sea, si hay 90 minutos o 1 hora y media para resolver temas de formato, no cabe, digamos, la posibilidad de que uno se demore en entregar una prueba. Y aquí es donde está el mayor problema, porque las fechas de evaluaciones son, por ejemplo, el jueves 4 de noviembre, el jueves 2 de diciembre y el último el jueves 20 de enero. Estas fechas se van a modificar cuando nos envíen el calendario de evaluaciones. Pero hay una fecha que tenemos que decidir hoy, y es esta, la de la primera PEP. ¿Qué es lo que yo quisiera? Que la PEP la tuviésemos este jueves, es decir, pasado mañana. Pasado mañana. Profe, ¿Sí? buenos días, perdón la demora. El día jueves yo tengo PEP de desarrollo y aparte de eso está lo del control que ya fijó Nancy. Ah, ya, no nos podemos tomar con el control de Nancy, serían demasiadas cosas para un solo día. A ver, ¿qué dice el calendario? Porque lo otro sería el martes 14. Tenés la evaluación el martes 14. Yo creo que es una buena opción próxima semana. Sí. Aunque si a mí me preguntan, yo preferiría que fuese jueves. ¿Por qué? Porque así, si es el martes 14, el miércoles 15, como la prueba está activa 48 horas, es más difícil hacer la clase mientras se está haciendo una prueba que mientras no se está haciendo una prueba. Entonces yo preferiría el jueves 16. Buenos días, profe. Buenos Si a días. usted le acomoda, entonces yo creo que esa sería la opción. Yo al menos no me topa con nada en esa fecha, al menos por ahora.
Ya. ¿Alguien más que quiera mencionar algo que le parezca que no, por ejemplo? Jueves 16. Me parece lo más acertado por lo que usted dijo, de las 48 horas. Si a usted le parece, entonces mejor. Entonces, esa fecha ya queda definitiva para nosotros, independiente del calendario de evaluaciones, y esperamos a ver qué nos dice la dirección de la carrera respecto a la PEP 2 y a la PEP 3. Ya, usted sabe que en esa prueba entra hasta los contenidos de regla y compás. Yo estuve viendo acá las últimas clases que hicimos. Y la última clase es del 20 de octubre. Y en esa clase se vio regla y compás. Habíamos visto el axioma de continuidad anteriormente, medición de segmentos, elementos secundarios del triángulo y regla y compás. El día de hoy veremos, es el apunte 6 si no me equivoco, elementos secundarios del triángulo. Profe, ¿le puedo hacer un par de consultas? Claro que sí. ¿Qué pasa con el taller que estaba programado para entregarse durante el paro? ¿No lo entregaron? No, no, pues si no se entregan las cosas durante el paro. Entonces, Vamos por a si es ubicar. que se Vamos a puede ubicar. entregar uno de estos días. Vale. Porque ahora no se puede entregar por el tema de que, como está el plazo del 4 de noviembre, está dentro del paro. Turutum. A ver. Cálculo, geometría 1. Tareas y talleres. Hay dos, claro, hay dos entregas. Ya. Mm. Bueno, a mí me parece que lo más justo es que la entrega sea este jueves, con un plazo máximo, como siempre, hasta el domingo 12. Está bien. Bueno, ahí quedó esa tarea. Y hoy día nosotros, si bien esto no va a entrar en la PEP, es necesario comenzar con esta segunda o tercera unidad. En realidad es como la tercera unidad del curso, si consideramos la primera introducción histórica, a pesar de que a mí me gusta hacerla bien breve. El segundo tema o macro tema importante para la geometría es la semejanza de triángulos y el paralelismo. Y para eso hay un axioma. Ya voy a abrir GeoGebra, como siempre. Hay un axioma de paralelas. Pero este axioma de paralelas primero definimos lo que significa el paralelismo, luego establecemos una cierta propiedad que nos vamos a demostrar para el paralelismo. Entonces, la definición más correcta de paralelas es que dos rectas son paralelas si son o iguales o no se intersecan. En símbolos se utiliza, ¿cierto?, la doble barrita. Si usted la quiere escribir esa doble barrita en el editor de ecuaciones de Word o de Office, escribe backslash paralel con doble L. Vamos a tener ese simbolito. Se utiliza en esta definición el hecho de que las rectas puedan ser iguales con el fin de que la relación de paralelismo sea una relación de equivalencia. Y eso va a implicar las tres propiedades que tienen las relaciones de equivalencia. Es decir, primero, que refleja.
toda recta es paralela a sí misma. Segundo, que es simétrica. Si L es paralelo a M, entonces M es paralelo a L. Y tercero, es transitiva. Si L es paralelo a M y M es paralelo a N, entonces L es paralelo a N. En geometría analítica, como las rectas se definen a partir o tienen una representación algebraica mediante una ecuación de la recta, es bastante interesante demostrar esta transitividad. Dos rayos, ojo con esto, se dice que tienen la misma dirección si solo si pertenecen a rectas paralelas y ambas se encuentran del mismo lado de la recta que une sus inicios. ¿A qué se refiere esta definición? Nosotros sabemos que un rayo o una semirrecta es una porción de recta que tiene un inicio pero no tiene un final. Entonces, estos dos rayos no tienen la misma dirección. No tienen la misma dirección. Para que tengan la misma dirección, lo que debemos tener son rectas paralelas. Vamos a dibujar una recta y su paralela. Estas rectas. Y luego vamos a dibujar una semirrecta hacia acá. Una semirrecta, dije. Semirrecta o rayo. Y la vamos a poner ahí bien gruesa y bien colorinche. Primero, si dibujamos una semirrecta en esta dirección, fíjense que no tienen la misma dirección. ¿Y por qué? Que dice la definición de tener igual dirección. Pero vamos a guardar este documento. O sea, están en rectas paralelas. Cumplen con la primera parte de la definición de estar en la misma dirección, de tener la misma dirección. Pero lo segundo es que se encuentren en el mismo lado de la recta que une sus inicios. Entonces voy a dibujar la recta que une sus inicios. Y fíjate que no están del mismo lado respecto a esta recta. Si la semirrecta la hacemos hacia el otro lado, entonces ahí tendrán igual dirección, independiente que estos puntos estén muy alejados. Entonces ahí tenemos la definición de rectas, o sea, de rayos con igual dirección. Con igual dirección. ¿Qué dice el axioma de paralelas? A través de un punto P, exterior a una recta, vamos a borrar esto, y vamos a comenzar a opciones, vista algebraica, porque aquí me quedó este puntito. Borrar. Los puntitos los vamos a dejar con su etiqueta visible. Entonces, tenemos una recta. La recta AB. Y un punto P fuera de ella. Un punto P fuera de ella. A través de un punto P exterior a una recta L, existe una única recta paralela a L. O sea, por aquí, por este punto L, existe una única paralela. O sea, esta recta es única. Cualquier otra recta que pase por P y sea paralela a la recta AB es la misma recta. ¿Qué utilidad tiene esto? Primero, podemos probar de que existen las rectas paralelas, porque una cosa, como ustedes saben, es definirlas y otra muy distinta es comprobar que existan. Si L es una recta cualquiera y A un punto que no pertenece a ella, entonces existe al menos una recta paralela que pasa por A. Antes de entrar a la demostración, vamos a ver esto acá. Vamos a renombrar aquí
Vamos a dibujar una recta. Y este punto le vamos a llamar B. Y este punto le vamos a llamar, por ahora, B1. Si tengo un punto por acá, A, me están diciendo que existe solo una recta paralela. Solo una recta, que existe esa recta paralela. ¿Ya? Y fíjense en esto. Sea L una recta que pertenece a, sea L una recta y A un punto que no está en esa recta. Sea también B y E en L. O sea, aquí vamos a dibujar este puntito le vamos a llamar E. Voy a poner un poquito más grande el tamaño de la letra para que se vea mejor. Ahí sí. ¿Ya? Por axioma, existe la recta que pasa por A y por B, ¿cierto? Existe esta recta. Esta recta existe, la recta que pasa por A y por B. Y le vamos a llamar M a esta recta. Entonces tenemos nuestra recta L, nuestra recta M. Existen esas dos rectas existen. Y vamos a definir un ángulo, un punto C en M, que esté del lado opuesto al que está B respecto a A, para formar este ángulo, DAC, que es congruente con el ángulo EBA. O sea, por acá vamos a formar, y eso evidentemente va a requerir de la paralela, ¿cierto? Pero vamos a dibujar hasta aquí este puntito D. Renombrar, este puntito lo vamos a llamar D. Por ahora no vamos a tener la recta, solo vamos a tener un segmento, y por acá nuestro puntito C. Entonces, hemos construido, o es posible construir, este ángulo que es congruente a este ángulo. Esos dos ángulos son congruentes. Entonces, ¿cómo vamos, a partir de estas construcciones, cómo vamos a demostrar que la recta que pasa por A y D es paralela a la recta que pasa por B y E? Queremos demostrar que esta recta es paralela a esta recta. Y ahí me gustaría escuchar ideas. Queremos demostrar que son paralelas. ¿Cómo podríamos hacerlo? Todo lo que está construido por axioma existe y se puede construir. Por congruencia de triángulos, ¿ya? ¿Cuáles serían los triángulos congruentes, Yerko? ACD, ACD y BCE. ACD y BCE. ACD. Esto no está. Ya, voy a marcar esos dos triángulos. El primero lo voy a marcar con color rojo. Este es el primer triángulo que me estás diciendo. Y el segundo lo voy a marcar con color calipso. ¿Son congruentes esos triángulos?
Hay ángulos que son distintos. Ya. Queremos demostrar que algo es paralelo. Es decir, que no se cruzan porque son distintos. Por tanto, nunca se cruzan, no tienen puntos en común. ¿Cómo podríamos demostrarlo? ¿Alguna otra idea? Lo voy a decir de otra forma. Si a esta recta le llamamos la recta L', queremos demostrar que entre L y L' no existe ningún punto que pertenezca a ambas. Eso queremos demostrar. Muy bien, Amanda. Por contradicción, supongamos que existe un punto. Que por acá, muy lejos, claro, un punto, no es porque ya tenemos L, pero un punto por acá, un punto P, por aquí que pasa en algún punto. O sea, que se cruzan. Ya. Ya, pero ojo con esto. Ojo con esto, porque aquí el dibujo es engañoso. Nosotros estamos suponiendo que este punto P pertenece a las dos rectas y por tanto, lo voy a marcar muy. Todo lo que va a estar marcado con rojo es un solo segmento. Todo eso es un solo segmento, porque estamos suponiendo que P es parte de la recta L'. Visualmente sabemos que eso no es cierto, pero quiero que encontremos un argumento para decir que eso no es cierto. No el argumento visual. No decir, mire, que evidentemente aquí hay que poner chueco algo, o sea, ya no es recto, pero estamos suponiendo que todo eso es recto. Todo eso es un segmento. ¿Qué está ocurriendo? Y les voy a dar una pequeña pista. Esto que voy a marcar aquí es un triángulo de vértices A, B y P. Algo así. Es un triángulo. Y este triángulo tiene una característica que no debería tener. Este triángulo tiene una característica que no debería tener. Recuerden que este y este ¿por qué el ángulo en P sería 0? Si P pertenece a ambas sería 0. ¿Por qué? O sea, o no, no sé vos, dígamelo usted. Pero recuerden que alfa y beta son congruentes. No es que les quiera dar una pista, pero
Pero ahí está la propiedad. Alfa, respecto al triángulo, ¿qué tipo de ángulo es? ¿Suplementario? ¿En un triángulo existen ángulos suplementarios? Es un ángulo externo. Es un ángulo exterior al triángulo, que es congruente con un ángulo interior de un triángulo. ¿Puede ocurrir eso en un triángulo? ¿Que tenga un ángulo exterior congruente a un ángulo interior? ¿Puede ocurrir? No, porque los ángulos exteriores son mayores que cada uno de los ángulos interiores opuestos. Siempre. Esa es la contradicción de suponer que existe este punto P. Entonces no podemos suponer que existe este punto P, debemos suponer que no existe. Fíjese. Supongamos que la recta que contiene a A y a D no es paralela a L. Entonces existe un P que es la intersección de L y de N. El triángulo APB tiene un ángulo externo de AC, congruente con un ángulo interno, EBA, lo que es una contradicción. Entonces, N es paralelo a L. Definición: si una recta L intersecta a dos rectas paralelas, en puntos distintos le llamaremos transversal. Nos referimos ahora teniendo esta recta paralela, teniendo dos rectas paralelas, una recta y su respectiva paralela, y si tenemos una recta que las intersecta, entonces esta recta es llamada transversal. ¿Ya? Los ángulos reciben nombres según sus posiciones relativas. ¿Ya? Por ejemplo, el ángulo 1, 5, el 1 y el 5, o el 2 y el 6, o el 3 y el 7, o el 4 y el 8 se llaman ángulos correspondientes. Esos ángulos se corresponden. El ángulo 1 y 7 y el par 2, 8 se llaman alternos externos. El par 4, 6 o 3 y 5 se llaman alternos internos. Eso hace que el ángulo 1, 2, 7 y 8 sean ángulos externos y el ángulo 3, 4, 5 y 6 sean ángulos internos. Y aquí viene uno de los teoremas importantes sobre rectas paralelas. Si dos rectas son cortadas por una transversal, entonces se cumple lo siguiente: son paralelas si y solo si sus ángulos correspondientes son congruentes. Sí y solo si sus ángulos correspondientes son congruentes. Entonces tenemos todas estas rectas que son tenemos que demostrar que sí solo sí, o sea, que son paralelas, sí solo sí sus ángulos correspondientes son congruentes.
Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomar, por ejemplo, este angulito y este angulito. Y por acá vamos a tener la recta L, vamos a llamar, o L1, no sé, probablemente la demostración tenga otro nombre, L2, y la recta M. Entonces, ¿qué tenemos que demostrar? Lo primero que tenemos que demostrar es que L1 es paralelo a L2, implica falta una R, implica que alfa es congruente con beta. Esa es una de las cosas que tenemos que demostrar. Y lo segundo que tenemos que demostrar es que alfa es congruente con beta, implica que L1 es paralelo, L1 es paralelo a L2. Esas dos cosas hay que demostrar. Yo diría que es mucho más fácil demostrar la 2, así que a esta le vamos a poner 1. Y a esta le vamos a poner 2. Entonces vamos a demostrar primero, suponiendo que alfa y beta son congruentes. Y vamos a demostrar que L1 y L2 son paralelos. Ideas para aquello. Parto de la premisa de que alfa y beta son congruentes. Quiero demostrar que L1 y L2 son paralelos. Ideas. Podríamos ver cómo se comportan los otros ángulos. Los otros ángulos. ¿Cuáles otros ángulos? Como se parte de la premisa de que alfa es congruente con beta, ¿Ya? tendríamos que ver que los otros ángulos tengan como los mismos valores, por así decirlo. O sea que, por ejemplo, pero es que aquí tú te refieres, por ejemplo, a este ángulo. Sí. Es que efectivamente este ángulo y este ángulo de acá son congruentes porque son suplementarios, o sea, complementarios a ángulos que ya son congruentes. Así que tendríamos esa congruencia. Pero lo que queremos demostrar es que L1 y L2 sean paralelos. Y la definición de paralelas, ¿qué dice?
Si al igual que antes suponemos por contradicción que existe un punto donde se intersectan, me parece que es una muy buena idea. Supongamos que existe este punto F, de tal forma que por aquí estas dos rectas se encuentran, de alguna forma. ¿Cierto? ¿Qué se estaría formando ahí, Rodrigo? Un triángulo. ¿Y qué característica tiene este triángulo? Voy a marcar ese triangulito. Este de aquí, aunque no lo parezca, por la suposición es un triángulo. ¿Qué característica tiene este triángulo? Tiene un ángulo exterior, que sería beta. ¿Ya? Todo triángulo tiene un ángulo exterior. Aquí uno de esos ángulos exteriores es beta. Ya tiene un ángulo exterior que no le permite ser congruente. El mismo argumento que la demostración anterior dice Amanda. Exacto, Amanda. Beta es exterior y alfa es interior. Y son congruentes. Y eso no puede ser. ¿Ya? Jóvenes, vamos a quedar hasta aquí. Y con el apunte también vamos a quedar hasta aquí. La demostración está acá en el aula virtual. O sea, está, digamos, en el apunte para que ustedes la puedan ver. Y también la demostración de otros teoremas que vamos a revisar rápidamente el día jueves. El día jueves también vamos a tener nuestro taller 3 de GeoGebra. Entonces vamos a comenzar la clase revisando lo que quedó de este apunte. De casillas de control. No la subí. La vamos a subir. No, mañana es feriado, Rodrigo. Ya clases de GeoGebra. Espérame, déjame anotar aquí que tengo una ayuda de memoria para estos casos. Ya. Para subir eso ahora. Quedamos hasta aquí. Profe, Sí. con respecto a la prueba de la próxima semana, ¿cuánto tiempo iba a quedar como abierta? Va a quedar Para... 48 horas, pero usted una vez que comience a hacer la prueba va a tener 3 horas para hacerlo. Ah, ya, esa era mi duda. Gracias. Y siempre me dieron mucho problema. Chicos, los tengo que dejar. Tengo un ratito más. Profe, Sí. una última cosa, que el tema es que no estoy en el listado de los correos, entonces no me llegó el nuevo link, ni tampoco el mensaje de la mañana. Oye, Ian, perdón. Eh, eh, Se manda al tiro, se lo escribo acá. sí, porfa. No, si el correo lo tengo, no. Lo que pasa es Ah, que tomé un correo antiguo y de ahí saqué la lista. No saqué de la lista del Excel que tengo con los nombres de todos y con los correos de todos, porque ahí sí que ya. tengo agregado. Vale. Jóvenes, un abrazo, cuídense, nos vemos el jueves. Descansen mañana. Chao, profe. O estudien, no sé, pues ahí lo que ustedes prefieran.